Le vamos a dar paso. Él es Daniel Innerarity. Va a estar con Sasha Correa. Sasha Correa la conocéis, es periodista, forma parte de Basque Culinary Center y está a cargo de diálogos de cocina. Y va a estar con Daniel Innerarity, que es catedrático en Filosofía, Política y Social. Es investigador de Ikerbasque en la Universidad del País Vasco y director del Instituto de Gobernanza Democrática. Es colaborador habitual de varios medios de comunicación como El País, El Correo, El Diario Vasco y La Vanguardia. Y bueno, es escritor de numerosos libros y hoy van a estar hablando Sasha y él sobre un libro que se llama Cocinar, Comer, Convivir. Es un libro que escribió junto a Andoni Luis Aduriz, que ya le conocéis, y bueno, ellos lo denominan como ensayo de gastrosofía. ¿Sí? Esto ya os puede dar una idea. Nos van a contar cómo ciertos aspectos culturales influyen sobre los productos, sobre elaboraciones y en la conciencia social. Así que bueno, si les tenemos aquí preparados, también está José Mari para darles la bienvenida. Así que bueno, os pido un aplauso para ellos, si os parece. Bueno, es que ricasco, Melanie. La verdad que siempre uno hace siempre ya gimnasia de aplicaciones, tecnología, opciones y esta es una de ellas. Dar la bienvenida a Daniel Innerarity in time, es decir, sin habernos saludado previamente, sin habernos visto. Entonces, bueno, pues esto es la flexibilidad de las mañanas. Bueno, yo por mi parte agradecerle muchísimo a Daniel que se haya prestado también a esta aventura. Bueno, como sabemos todo, como yo creo que los que nos están escuchando, Daniel, a primeros de curso pusimos en marcha una iniciativa que llamamos Gastronomy Shapers, ¿no? Bueno, los que dan forma a la gastronomía, ¿no? Y desde esa mirada interdisciplinar que tanto nos influye y tanto nos guía a BCC, a Basque Culinary Center, pues hemos ido invitando a profesionales, a cocineros, a sumilleres, a gestores, a científicos y, cómo no, invitar a un filósofo, ¿no? Al final, un filósofo que ha experimentado, que ha interaccionado con la gastronomía, ¿no? Ese Cocinar, Comer, Convivir, yo creo que ha sido un libro que nos ha guiado y nos ha inspirado a muchos. Y bueno, pues nos apetecía un montón tenerte con nosotros, Daniel, desde tu atalaya también, que observas tantas cosas de esta sociedad, de cómo vamos y de cómo evolucionamos. Bueno, yo creo que va a ser una conversación seguro súper interesante y bueno, pues Sasha se ha prestado también en hacer un poco de cicerone y un poco de conversadora, provocadora. Entonces yo por mi parte, otra vez, agradecerte el lunes a la mañana, bien prontito, que estés con nosotros y me quedo a la escucha a aprender y a seguro apuntar cositas que van a ser inspiradoras. Es que ricasco, Daniel. Bueno, Daniel, emocionadísima de tenerte esta mañana con nosotros. Me declaro fan de una vez. Súper contenta y me gustaría mostrar el libro para que el que no lo tenga y nos está escuchando, pues lo busque porque es un libro de cabecera que de verdad creo que cualquier estudiante de gastronomía debería leer. Entonces, bueno, desde la suerte de tener un filósofo hoy con nosotros, a pesar de que Sócrates decía que ni la comida ni la bebida era asunto de filósofos, ya nos contarás tú por qué sí que te metes en estos asuntos. Hoy es 8 de marzo y me parece interesante que comencemos esta conversación, Daniel, hablando un poco sobre cómo en nuestra sociedad se reparte el reconocimiento social y las estructuras de liderazgo, cómo se definen, ya que los alumnos que nos están escuchando hoy están en una jornada sobre liderazgo. Y bueno, me encanta este capítulo, ¿no? En el que te preguntas si la cocina es una cosa de mujeres o no. Sin más, te dejo para que empecemos a conversar y vayamos poco a poco entrando en calor. Pues bueno, egunon guztioi, eskerrik asko. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con Sasha, continuando una vieja conversación. Me hace mucha ilusión que quieras comenzar por ahí, porque hoy es un día muy especial, ¿no?, para tener esta conversación, un 8 de marzo. Y precisamente estos días releyendo el libro, que ya tiene unos cuantos años,
pensaba varias cosas. Primero, en general, que es un libro que al releer me trae buenísimos recuerdos, porque cuando lo has pasado muy bien escribiendo un libro, ese libro además no solamente lo pasamos bien en la escritura, lo pasamos también comiendo para hablar de esos temas, Andón y yo. Pero luego también pensaba que es un libro que tiene mucha actualidad. Tendríamos que hacer una versión, Cocinar, comer, convivir en tiempos de pandemia, porque tiene cantidad de referencias que incluso a veces se citan las pandemias como una posibilidad. Pero claro, ahora mismo, visto con perspectiva, pues yo creo que hay cantidad de cosas que podríamos reformular o subrayar en relación con la situación en la que nos encontramos. El tema este de los hombres y las mujeres en la cocina recorre todo el libro en realidad, porque en realidad todo el libro está pensado sobre la contraposición entre lo noble y lo vulgar, ¿no? O sea, lo noble que sería lo que hacemos los varones, la política, la economía, aparecer en los medios, y lo corriente, lo banal, lo cotidiano, que es lo que tradicionalmente han hecho las mujeres, dar de comer, cuidar, amamantar, parir, en fin, cosas que no tienen especial, en nuestras culturas tan patriarcales, no tienen especial significación, ¿no? Y en estos momentos a mí me llamó la atención, me acuerdo que esto surgió de una pregunta que yo le hice a Andoni: oye, Andoni, ¿por qué crees que en estos momentos todo está lleno de grandes cocineros? Y no hay grandes cocineras, cuando las mujeres teóricamente deberían comer, deberían cocinar mejor que los varones, ¿no? Que lo han hecho siempre, ¿no? Y entonces su respuesta fue en esta línea, ¿no? Es que los varones no es que cocinemos o dejemos de cocinar, los varones hacemos lo que es importante en cada momento. Y enseguida entramos a las actividades que nos parecen importantes. Si es importante en estos momentos porque es brillante, porque es espectacular cocinar, ahí estamos los varones, ¿no? Bueno, y yo creo que en este libro rompemos una lanza por repartir las barajas de otra manera. Es un libro feminista, escrito por dos varones que igual no nos habíamos planteado ciertas cosas, pero es un libro feminista porque queremos una reivindicación de cosas aparentemente poco apreciadas en nuestras culturas, como el gusto, como el trabajo de la mujer, como lo cotidiano, como las cuestiones que parece que tienen que ver solo con la supervivencia. En fin, hay un montón de temas. Esto está mal, esto es de mala educación, un lunes por la mañana, pero yo lo que animo es a que la gente lo lea, a que no me haga verlo demasiado bien, porque entonces ya la gente no lo leerá. Yo lo he leído este fin de semana, lo he releído después de unos años y he disfrutado un montón. Pero ayúdanos a entender un poco ese porqué de la distribución que hacemos del reconocimiento social y por qué las mujeres están, digamos que todavía más ligadas a cierto rol y cómo se configuran, ¿no? Esos estratos. Sí, fundamentalmente porque hay cosas que se consideran nobles, brillantes, espectaculares, relevantes socialmente, y hay otras que se consideran banales, cotidianas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros ahora pensamos en el arte, lo primero que nos viene a la cabeza, ¿qué es? La música y la pintura, seguramente, ¿no? O como mucho la danza. Es decir, actividades humanas que tienen que ver con lo que, desde Aristóteles hasta Hegel, todos los grandes filósofos han considerado que eran los sentidos más nobles. El sentido más noble era la vista y el oído, ¿no? El gusto era un sentido banal, ¿no? Digamos, secundario, de poca importancia. El olfato, no digamos, el olfato hay que tener en cuenta que los seres humanos casi lo hemos perdido, porque cuando los seres humanos o lo anterior a los seres humanos íbamos a cuatro patas y cerca del suelo, teníamos necesidad de orientarnos con la nariz que estaba muy cerca del suelo, por eso los perros huelen muy bien. Cuando el ser humano, motivo de la evolución, se levanta, se despliega, la nariz pierde contacto con el suelo y por lo tanto pierde capacidad orientadora respecto de la vista, porque al levantarse vemos más en el horizonte, la nariz nos resulta menos relevante y las funciones de la nariz las asume la vista. Bueno, esto explicado de una manera así un poco para lunes por la mañana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que todas las funciones relativas a la supervivencia en nuestras culturas, han sido funciones que tenían poco valor en sí, tenían un valor puramente instrumental. Hay dos fundamentales, el sexo y la alimentación, ¿no? El sexo ha sido considerado hasta tiempos muy recientes, ¿no? Como una mera función de supervivencia de la especie, de reproducción, ¿no?
y no como algo que tuviera que ver, además de con eso, o sin eso, con la realización personal, por ejemplo, ¿no? Lo mismo pasa con la comida, ¿no? La comida, comer es una cosa que aparentemente solo sirve para que uno no se muera, ¿no? Para crecer, etcétera, ¿no? Pero claro, pensar que comer es engullir alimentos no lo haría muy distinto de que nos enchufaran un suero y no perderíamos tanto tiempo cocinando, comprando, ¿no? Podríamos hacerlo así. No. O en vez de tener la experiencia sexual, podríamos tener otro tipo de sistema de reproducción también, ¿no? Podríamos hacerlo de otra manera, ¿no? Bueno, ¿esto qué nos indica? Que los humanos humanizamos ciertos asuntos, incluso aquellos más elementales y más básicos, y les damos un sentido simbólico, social, etc. En esa rehabilitación de ciertas funciones, la función y la presencia del varón y de la mujer tienen que ser vueltos a renegociar, y no es nada extraño que se renegocien justo en este momento histórico. Están en una jornada de liderazgo y hace un momento Melanie les hablaba de la capacidad para influir, hablaba de la potestad y de la autoridad que juegan distintos actores en la sociedad. Y yo quería preguntarte si tú crees que cualquier persona tiene la misma potestad y autoridad, y llevando esto a la cocina, si crees que las mujeres están en igualdad de condiciones para ejercer esa potestad y esa autoridad. En estos momentos, desde una perspectiva sociológica, no estamos en las mismas condiciones. Evidentemente hay... Mira, te voy a poner un ejemplo muy banal, pero cotidiano, que yo creo que puede ilustrar esto. Cuando en las casas, ¿quién cocina normalmente? Sociológicamente hablando, en todo el mundo, no en casa de Andoni, ¿no? Pues cocina la mujer, ¿no? ¿Qué pasa cuando vienen invitados a casa? ¿Quién cocina cuando vienen invitados? ¿O cuando hay barbacoa? El varón. ¿Por qué? Porque es un momento de brillo, es un momento de espectacularidad. En el caso de la barbacoa, que es una... Le dedico un pequeño capítulo a la barbacoa porque es un asunto que me ha fascinado siempre, ex negativo, porque no me gusta nada la barbacoa, me parece un retroceso de la civilización. Quien cocina es el varón, porque el varón en ese momento lucha contra los elementos de la naturaleza. Hay un momento incluso de salvaje, como el cazador-recolector. El varón asume una función de desafío del fuego y de los materiales, ¿no? La mujer estaría más bien para hacer garbanzos y lentejas, ¿no? Bueno, esa es la división del trabajo, y yo creo que eso indica también que todavía tenemos una idea del liderazgo que distribuye esos roles, no tanto según el contenido o el tipo de actividad, sino según la relevancia pública, la espectacularidad, el brillo que eso tiene, ¿no? Bueno, y yo creo que en eso tenemos mucho que cambiar, porque perdemos unos y otros, ¿no? ¿Cómo se cambia? Tú hablabas de la necesidad de cambiar costumbres hegemónicas, modificando de entrada la manera en que consideramos lo gastronómico, ¿no? Bueno, yo creo que lo fundamental es que entendamos que esas funciones básicas de supervivencia son hechos de una gran relevancia humana, ¿no? Vamos a ver, ¿qué es lo que pasa cuando uno come solo? ¿No? Cuando uno come solo, comer solo es un acto de onanismo, ¿no? Porque comer solo uno generalmente tiende a cocinar peor, tiende a ser menos limpio, a comer más rápido, a engullir, ¿no? A dedicarle a eso el mínimo tiempo posible. Hoy en día, ¿qué pasa? Que vivimos en sociedades muy aceleradas, donde hay que trabajar mucho, tenemos una gran presión, se ha desestructurado los rituales clásicos de la comida, ¿no? Que eran los momentos en los que la familia se reunía con un protocolo, todos comíamos lo mismo, el mismo puchero, ¿no? Ahora mismo ya hay datos sociológicos muy llamativos, ¿no? De la cantidad de gente que come solo, incluso la gente que tiene una familia no va a casa a comer por motivos evidentes, ¿no? Entonces, eso ha desestructurado el acto de comer, lo ha desocializado, lo ha privatizado, ¿no? Y eso explica, por ejemplo, también los desórdenes alimentarios. No lo explica deterministamente, pero es una de las condiciones que explica pues, la bulimia, la anorexia, en general el carácter caótico de nuestra comida, que vamos picando
y también eso genera también problemas de desorden, de mala alimentación, etc. El asunto es cómo en este contexto en el que evidentemente tenemos que trabajar, tenemos grandes desplazamientos, sobre todo en función de lo que uno se dedique, cómo conseguimos darle a la comida una significación colectiva, social, de hacer sociedad. O sea, la comida hace sociedad. La comida, la comida tiene una dimensión política, la comida tiene una dimensión social, comer es algo que hacemos con los demás. Yo siempre he pensado, he puesto como ejemplo de la gran diferencia que hay entre que uno beba solo o beba acompañado. Cuando uno bebe solo, alguien que bebe solo nos produce una cierta pena, ¿no? Nos parece que es como triste, ¿no? Beberte tú solo una botella de buen vino, ¿no? Si tú tienes una botella de buen vino, lo que tienes que hacer es compartirla, ¿no? Porque es el momento de la conversación, de la risa, o del comentario sofisticado, o del banquete filosófico, lo que sea, ¿no? El que bebe solo nos da pena y el que bebe acompañado nos da un poco de envidia, ¿no? Bueno, pues lo mismo pasa con la comida y con otras cosas, ¿no? que son asuntos que tienen que ser dignificados, como decía Marcel Mauss, el sociólogo francés, decía que son hechos totales, ¿no? Por eso a mí la comida, que era un asunto sobre el que yo nunca había reflexionado hasta que no me topé en mi vida con Andoni, y me hizo no solamente comer bien, sino pensar en un tema que yo pensaba que no tenía especial dignidad, ¿no? Que no era, pensaba que era más interesante pensar sobre los ángeles o sobre la idea de justicia que sobre el solomillo, y Andoni me tiró del caballo, ¿no? Y descubrí que no, que esto no, que en un puchero está toda la sociedad. En un puchero se decide dónde están los hombres y las mujeres. Se decide qué tipo de justicia social hay. Se decide la globalización y la autosuficiencia. Se decide la cohesión social o el individualismo más feroz. Se decide el futuro del planeta, el equilibrio ecológico. Es un arma brutal. O sea, no sabemos lo que tenemos, lo que hacemos con la comida no lo sabemos. Tenemos que pensarlo bien. En estos tiempos de pandemia también hemos comprobado cómo el monocultivo, la hiperespecialización en la producción agrícola es uno de los factores, según dicen los expertos, que explica la difusión y nuestra fragilidad, la difusión de los virus y nuestra fragilidad. Bueno, a lo mejor tenemos que ir a un tipo de organización del territorio, también en función de la comida, diferente, o a corregir ciertos excesos, ciertas irresponsabilidades de este tipo de globalización, ¿no? ¿A qué te refieres cuando dices que la comida tiene una dimensión política? Decía un maestro mío, Ulrich Beck, un sociólogo alemán con el que trabajé unos cuantos años, decía que había que hacer política con el carro de la compra, ¿no? Que de hecho hacíamos política. Tú vas con el carro de la compra, bueno, ya de entrada que cojas un carro, ya eso indica una posición política, pero porque vas a un tipo de sitios a comprar, ¿no? Pero cada vez que tú estás en un estante decidiendo qué coges, estás diciendo, por ejemplo, si la huella ecológica, estás diciendo si prefieres productos demasiado envasados o más bien prescindes de los envasados. Estás decidiendo, por ejemplo, algo tan importante. Habéis hablado en estas jornadas del gusto y del liderazgo. Algo tan importante como la propia madurez como consumidor. Cada vez hay más disposiciones que obligan a los alimentos a tener una etiqueta que explica su trazabilidad, su composición, de dónde viene, ¿no? Generalmente compramos con mucha prisa, compramos muy mal y comprar es el 90% de la comida, ¿no? Pero forma parte de nuestra madurez, del mismo modo que yo no me compraría una ametralladora, ¿no? Porque me parecería estúpido. Forma parte de nuestra madurez como ciudadanos y ciudadanas el pensar que con lo que estamos comprando estamos decidiendo el futuro del mundo. Es evidente que no vamos a hacer la revolución con el carro de la compra, pero si alguien la va a hacer, no la va a hacer sin el carro de la compra, ¿no? Es decir, el comportamiento de los consumidores es importantísimo. Necesita liderazgo público, desde luego sin las instituciones, sin las organizaciones transnacionales, sin Europa, no podríamos hacer nada, estaríamos con nuestro carro haciendo el ridículo en una superficie comercial. Pero todas esas instituciones que se preocupan por la salud mundial, por el equilibrio del planeta,
por la lucha contra el cambio climático, por la justicia entre las naciones, etc., no tendría nada que hacer sin el microcomportamiento cotidiano de cada uno de nosotros, que estamos todo el día comiéndonos el mundo, vaciando los mares, contaminando o no, decidiendo el rol de la mujer y del varón en el mundo actual. Estamos tomando unas decisiones que, si lo consideramos con un poco de detenimiento, nos dan un escalofrío. Tenemos un arma, es como entrar en un supermercado con una ametralladora. Bueno, cada vez que entramos con nuestro carro, cada vez que vamos a una tienda local, pequeña, tenemos una ametralladora en nuestras manos. Pensemos en eso y a lo mejor actuamos de otra manera. ¿Y un restaurante, por ejemplo, cómo puede ejercer ese rol? Recuerdo haberle dicho a Andoni, oye, cuando él me explicaba lo que hacía en Mugaritz, una de las primeras veces yo le dije, bueno, pero esto es una institución educativa. Y Andoni se quedó un poco sorprendido, quizá no lo había pensado en esa clave, ¿no? Pero un restaurante, y más un restaurante, así lo entiendo yo, por eso a mí me gusta Mugaritz y tengo una especial debilidad por todos vosotros, ¿no? Mugaritz es un sitio donde no dan de comer, donde a veces incluso no satisfacen, ¿no? Porque no te ponen mucha sal en el plato, ni demasiado picante, ¿no? Lo que hacen es educarte. O sea, yo siempre que voy a Mugaritz pienso que es como si me hubieran dado una clase y mis papilas gustativas hubieran sufrido un pequeño o gran shock. Como si yo voy a una clase y un buen profesor, una buena profesora, me explica la civilización sumaria de la que yo no sabía nada, ¿no? Entonces, ese liderazgo, digamos, de las grandes instituciones gastronómicas no significa que todos vayamos a tener que ir a comer allí, lo cual no podemos y no debemos, y no tiene ningún sentido, ¿no? Es lo mismo que pasa con la moda, me parece a mí, ¿no? La moda, cuando uno ve esos desfiles de moda, dice, bueno, pero si yo no me voy a poner eso nunca, ¿no? Ni tú ni yo seguramente nos vamos a vestir conforme a... Ya, pero marcan una tendencia de colores, de cortes, sobre la cual luego se hacen unas cosas un poco más conservadoras, un poco más adaptadas, primero a nuestro dinero, nuestra capacidad adquisitiva y también a nuestro gusto, ¿no? Uno no puede comer todo el día las cosas tan extrañas que le dan en el Mugaritz, ¿no? En Mugaritz, además, ni siquiera los propios que trabajáis en Mugaritz, según me habéis contado, coméis lo que come la gente que va. De hecho, por eso, ¿crees que ese rol social y político del que estamos hablando puede ejercerlo en ese sentido cualquier tipo de restaurante? ¿O crees que hay que tener una visibilidad, un reconocimiento para ser un actor legítimo dentro del debate? No, yo creo que es a todos los niveles, o sea, en cualquier fogón se ejerce un acto educativo. La pequeña familia con pocos recursos, pero que organiza lo que tiene, que a lo mejor es muy poco, de una determinada manera, con un horario, con una rutina, con unos criterios, ejerce una función en la educación gastronómica de la humanidad, en esa gastrosofía de la que hablamos en el libro. Lo mismo, vamos a ver, la mujer que zurce los calcetines está ejerciendo una función en la moda del mismo modo que la gran modista, que en este caso más suelen ser varones, los grandes modistas han solido ser, ¿no? En general, que diseña un vestido que nos parece extravagante. Las dos personas ejercen una función de educar en materia de gusto a la humanidad. Y nos dicen cosas distintas. Un restaurante de vanguardia está llamado más bien a provocar, a generar experiencias disruptivas, a enseñarnos cosas desde una perspectiva que no conocíamos. Pero cada uno en su nivel. Es como pensar, un centro elevadísimo de investigación tiene más importancia que la escuela. No, o que el padre y la madre de familia educando. No, cada uno tiene su función. Para que uno llegue a un gran centro de investigación, al MIT en Boston, uno antes ha tenido que estar en una familia, en un colegio, en una escuela. O sea que todos somos actores desencadenantes, incluso los jóvenes estudiantes que nos están escuchando ahora mismo. Claro, sí, claro, y incluso cada uno de nosotros cuando vamos a comprar, ¿no? O sea, todos estamos, el hecho gastronómico es un hecho total, no solo en el sentido de que
en el acto de comer se implican muchas dimensiones de la vida, sino también que todos intervenimos. No hay nadie que no coma. Desgraciadamente hay algunos que comen poco y mal, pero todos tenemos que comer, ¿no? Y por tanto todos podemos hacer eso relativo a comer de manera que nos mejore personalmente y mejore nuestra sociedad. Así como por un lado dices que hay que resignificar bueno, darle el valor a la comida que tiene, en otro de los capítulos que me parece súper interesante, reflexionas también sobre el valor social que se le ha dado a la gastronomía como discurso y abres la pregunta si puede o no entenderse como arte, pero un poco para que me entiendan, me gustaría leer un extracto, ¿no? Donde dice, el arte no es un entretenimiento ajeno a las cuestiones importantes de la vida, sino que interviene decisivamente en los asuntos relevantes de la existencia. Luego dice, se equivocan al buscar el arte propio de la cocina en una espectacularidad creativa, en la mera originalidad o en la autorrepresentación del autor. Por supuesto que lo culinario no se convierte sin más en arte porque sus representantes lo pretendan. Para responder a la cuestión de si la gastronomía es una actividad artística, hay que volver a mirar hacia lo que es la esencia de un arte, un dispositivo que tematiza nuestra percepción, que la convierte en algo reflexivo. Entonces, quería leer esto un poco conectando con lo que acabas de decir, ¿no? Porque, bueno, nos está dejando súper claro la importancia de la gastronomía y quería conectarlo también con esto de lo artístico, ¿no? Porque a veces se cree que el arte es una cosa solo estética, ¿no? Y tú, al contrario, dices que el arte no es arte si no hay reflexión, ¿no? Y además dices que en ese sentido la gastronomía no puede ser arte si solo es espectacular, si solo es creativa. Entonces, de hecho, reivindicas que para hacer arte hay que volver cercano lo que se vuelve extraño. ¿Eso cómo es? Ahí hay muchas cosas implicadas. O sea, yo creo que hay que recuperar la conexión entre arte y artesanía. Vivimos en una sociedad muy elitista, conceptualmente también, y entonces pensamos que el arte es eso que hace uno cuando va al Guggenheim y lo que se encuentra en el Guggenheim, ¿no? Y no se da cuenta de que de camino al Guggenheim uno se encuentra unos edificios donde vive gente. No son obras de arte, son edificios habitados por gente que ejercen una función, dar cobijo a la gente, pero están hechos también con unos criterios estéticos, de decoración, de armonía, de orden, ¿no? Pasa por unos jardines que están hechos por un jardinero del ayuntamiento que ha puesto unas flores de una determinada manera, generalmente muy agradable y a los ojos y bonita, ¿no? Alguien que ha hecho un diseño urbano, que es un sitio por donde pasa la gente y los coches, etcétera, pero que también tiene unas proporciones. Podíamos seguir así y podíamos conectar con que luego vamos a casa y comemos un primer plato, un segundo, un postre, con una copa de vino y un vaso de agua, con una vajilla, con un tiempo de preparación. Es decir, dejemos de considerar el arte como algo elitista, ocasional, del domingo por la mañana, cuando yo me pongo un disco de Mozart en casa. Y pensemos que el arte es la música que uno oye en la radio, lo que canta uno en la ducha, en el supuesto de que lo haga, que no es mi caso, pero todo es arte en ese sentido, ¿no? En el sentido de que en las experiencias cotidianas humanizadas, hasta el erotismo es un arte, ¿no? Si tiene una reflexividad, si no es una acción brutal, ¿no? Es la manera que tenemos los humanos de humanizarnos, darle a las cosas que hacemos, incluso a las más bajas, entre comillas, o más banales, darle una dimensión reflexiva, ¿no? Vamos a ver, es la diferencia que hay entre engullir y comer. ¿Tú sabes lo que es engullir? Sí, a veces engullimos porque tenemos mucha prisa o porque tenemos un hambre bestial, pero esto no está bien, ¿no? No nos gusta ver a alguien engullir, ¿no? Hoy que estamos en un día también tan importante como el 8M, también es un día para reflexionar sobre la relación sexual también, ¿no? Como un acto de civilización, no como un acto de brutalidad, ¿no? Como hemos visto también con la experiencia del Me Too, etcétera, ¿no? Es decir, la sexualidad es algo tremendamente humanizador, una de las grandes cosas que los humanos podemos hacer, que tiene una dimensión
o no, de procreación, pero que tiene una dimensión de realización personal. ¿Qué lo humaniza? Lo humaniza lo que podríamos llamar reflexividad, lo humaniza el tiempo, la calma, lo humaniza el habla, lo humaniza el sentido, ¿no? ¿Por qué no la comida igual? Hablabas de que, bueno, sí, que la gastronomía solo tiene sentido en sociedad. Y hace un momento hablabas de cómo, de hecho, nos hemos visto comiendo solos, ¿no? Y cómo nos hemos visto incluso volviendo a la cocina, pero en espacios de confinamiento. ¿Tú crees que todo esto que estamos ahora atravesando va a cambiar también el comportamiento en relación con las formas de comer, de cocinar? Yo creo que sí. Me es muy difícil adivinar el futuro, exactamente qué es lo que va a pasar, pero yo creo que la experiencia de un año entero en el que hemos estado tan metidos en casa, en el confinamiento y sin confinamiento, porque hemos teletrabajado, etcétera, nos ha hecho descubrir, a lo mejor hemos descubierto que teníamos algún hijo que no sabíamos que estaba por ahí, ¿no? O algún rincón de la casa. Yo creo que todos hemos descubierto lo buena o lo mala que era la casa, ¿no? Por ejemplo. Y de hecho, bueno, solo el que haya habido, el otro día fui a arreglar la chimenea de nuestra casa, una pequeña reparación, y la tienda que hace chimeneas aquí en mi pueblo, en Navarra, nos dijo que no daba abasto de poner chimeneas. Se habían puesto muchísimas chimeneas en Navarra, sobre todo en los pueblos. La gente que tiene una casa en el pueblo la había arreglado. O sea, yo creo que ha habido un descubrimiento de que entre cuatro paredes se puede estar mejor. Antes estábamos muy mal, por eso salíamos, por eso no poníamos la chimenea, por eso bueno, no teníamos especial importancia, porque muchas veces en casa, la casa era un lugar donde uno iba a dormir, ¿no? Viajábamos mucho y la relación con el resto de la familia a veces era muy pequeña en el momento de cenar o justo, ¿no? A veces ni siquiera eso. Y claro, cuando hemos pasado mucho tiempo, yo creo que hemos hecho, por un lado, experiencias muy reconfortantes y muy de redescubrimiento, lo cual a mí no me impide pensar que para muchas gentes ha sido trágico también, porque hay muchas casas que son un horror, ¿no? Yo pienso que pensaba durante la pandemia y vuelvo aquí hoy al día en el que estamos hoy, ¿no? Esa cantidad de mujeres para las cuales salir de su casa, ir a trabajar, era una auténtica liberación en el sentido más radical de la palabra que nos podemos imaginar. Y como la reclusión entre cuatro paredes ha sido la reclusión con su enemigo, ¿no? Con su agresor. Y de hecho ha aumentado, o sea, ya lo sabemos, que aumenta mucho la violencia machista durante este año. Y por tanto es la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, lo importante que es tener un entorno, en fin, humanizador y no agresivo. Otra de las cosas que también se ha movido en este último año tiene que ver las correlaciones entre lo global, lo local, lo inmediato, que es un tema del que tú reflexionas mucho también en tu libro, Sí. ¿no? Y volviendo a conectar con este tema del liderazgo, me hago la pregunta de cómo se imponen esos códigos o lenguajes gastronómicos que terminan incluso siendo uniformizantes, ¿no? En un discurso global que se imponen y se convierte incluso como en monótono el escenario donde de repente parece que todo lo mismo está de moda en todas partes, que se come lo mismo en todas partes, y cómo en este último año hemos vuelto de repente al marco de lo inmediato, de lo local, a ver a otra dimensión las cosas, ¿no? Bueno, ahí yo creo que se han producido un fenómeno en una doble dirección, ¿no? Porque por un lado es verdad que hemos redescubierto el kilómetro cero, hemos redescubierto la importancia del suministro local, ¿no? Al parar buena parte del comercio, al no podernos desplazar demasiado, todo eso se ha revalorizado, ¿no? El mundo local se ha revalorizado, ¿no? Pero fíjate que al mismo tiempo, a la vez, hemos visto, el ejemplo más claro es el tema de las vacunas, hemos visto cómo tareas de gran importancia como la ciencia que es global, la ciencia no actúa localmente, sino fundamentalmente es una comunidad de comunicación global, han sido tremendamente significativas para el abordaje de la crisis, ¿no? Con lo cual, mi respuesta a esta pregunta suele ser la siguiente. Yo creo que cuando me dicen, bueno, vamos a salir de aquí con más globalización o con más localización, yo diría, depende. Hemos descubierto con horror que Europa no tenía las suficientes competencias para esta materia, que la Organización Mundial de la Salud era una institución débil y por tanto esas instituciones se van a reforzar.
También hemos redescubierto la importancia de lo local y de lo cercano y del cuidado y de la atención cercana. Para mí la pregunta más honesta es plantearse lo siguiente. ¿Qué tipo de riesgos vamos a tener que abordar? Y para ese tipo de riesgos, ¿cuál es el nivel más adecuado de respuesta? Porque la pandemia, esta y las futuras, nos plantean ciertos tipos de riesgos de suministro, de material, de protección, y hay que preguntarse cuál es la institución adecuada. Y para, para esto la respuesta en algunos casos será más localización y para otros casos será más globalización. En el tema de la comida, ¿lo ves así? Sí, también. Yo creo que sí, porque por ejemplo, igual no se globaliza el tomate, pero se van a globalizar las disposiciones sanitarias y de salud pública que exijan al tomate estar producido de una determinada manera, ¿no? Con lo cual hay una fusión de los dos planos, ¿no? Va a haber más normas relativas a salud pública en lo que se refiere a la alimentación, sin duda, y eso se va a producir de manera muy especial a nivel europeo, pero al mismo tiempo también va a haber un resurgimiento de lo local, y de lo local yo deseo, no como monocultivo, que es lo que hemos ido hasta ahora, ¿no? Gran monocultivo, aquí solo hacemos un producto, cultivos extensivos, sabemos que eso debilita la diversidad biológica y debilita nuestro sistema inmunitario. Y una cuestión como la pandemia, que es un experimento involuntario colectivo, nos obliga a repensar muchas cosas, nos obliga a repensar nuestro sistema inmunitario. A nosotros, ¿quién nos defiende de cosas como estas? Nos defiende nuestro propio sistema inmunitario y nos defienden unas instituciones. Para eso es necesario ir a más biodiversidad, es necesario un equilibrio entre lo global y lo local, es necesaria una regulación, pero es necesaria también una cierta autosuficiencia. Yo creo que todo se pone patas arriba y vivimos un momento muy apasionante, también muy trágico para mucha gente, pero muy apasionante, donde uno de los temas o uno de los vectores que tienen que ser discutidos es precisamente la relación entre lo local y lo global. Bueno, de hecho, en el mundo de la restauración, toda la parte, por ejemplo, de la alta cocina está viviendo un momento muy duro, bueno, porque tenían un modelo que dependía mucho del comensal extranjero. Entonces, al moverse esta dimensión bueno, de quienes acudían a los restaurantes y buscando quizás unas premisas un poco bastante globales, ¿no? Como cuando hay rankings y entonces hay unos supuestos 50 mejores restaurantes y el comensal viajaba por estos 50 restaurantes ya buscando más o menos ese discurso bastante hegemónico, la verdad, ¿no? Como ya hay unos parámetros donde se mueve lo que se rankea, lo que se supone que es la alta cocina. Entonces me pregunto si en este contexto no hay una oportunidad para diversificar los discursos que hasta ahora se daban como imperantes, si prescindir de este turismo, de este turismo no es una oportunidad también singular para reivindicar la biodiversidad bueno, discursos más propios, no sé. No lo había pensado, pero ahora que lo dices, me parece coherente, ¿no? Esa idea de, sí, esa idea, Sasa, de que a lo mejor hay una presión casi inadvertida para hacer todos lo mismo, ¿no? Para ir al mismo tipo de clientes, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia que todo el mundo habla de innovar y siempre que alguien habla de innovar está haciendo lo mismo que los demás, ¿no? O casi siempre, digamos. La innovación es un discurso conservador, es un discurso de cómo innovar es hacer la innovación de otros, ¿no? Todos innovan de la misma manera, ¿no? O casi todos, ¿no? Bueno, yo en Mugaritz no lo he visto así, por cierto. Yo en Mugaritz es un sitio donde precisamente cuando algo va bien, se quita, que es lo que a mí a veces me enfadaba, ¿no? Y decía, oye, Andoni, ya no sacas las patatas estas que tan ricas del año pasado, ¿no? No, ya cuando una cosa ya funciona, se quita. Y por eso creo que es un restaurante especialmente privilegiado, porque es un sitio donde se tiene una voluntad de aprender bestial, ¿no? Incomparable con otros sitios que yo pueda conocer, ¿no? Bueno, no creo que en el caso concreto de Mugaritz eso sea un problema, no me preocupa especialmente, pero para otros sí, para otros efectivamente yo creo que quizá un redimensionamiento, no digo que no lo hagan, porque
Porque a otros sitios que yo he ido a comer siempre he visto que se valora el producto local, no se puede hacer alta cocina a base de McDonald's, ¿no? Incluso los McDonald's ya, hasta los McDonald's diversifican, porque hay McDonald's con arroz y donde se sirve vino incluso, en fin, y hay una customización del McDonald's, lo cual ya es una paradoja total, ¿no? No creo que la uniformización sea tan Sí, hay una customización del lujo también, a eso me refería un poco también. También, sí, porque es diferente el sentido del lujo en un sitio y en otro, tal, ¿no? Pero es posible que asistamos a una cierta particularización y una menor obsesión por el ranking y por los estándares que a veces el ranking impone, ¿no? Porque hay unas dimensiones del ranking que están muy bien, pero hay otras que estandarizan, ¿no? Y uno sabe... Yo lo veo en la universidad también, ¿no? Entiendo menos del mundo de la gastronomía, que no es mi campo, ¿no? Pero en el mundo de la universidad, a veces para estar en un ranking, lo que hay que hacer es cosas que no están bien, ¿no? Pero que sabemos que dan bien en los rankings, ¿no? Hay cosas que te dan éxito en ascender en la escala de la valoración, pero que no son lo tuyo propiamente, ¿no? Y yo admiro... Estoy pensando en Andoni, pero estoy pensando en otros cocineros vascos amigos, entrañables, ¿no? Que siguen haciendo lo que les gusta y lo que creen que sirve para la gente, ¿no? Y a veces, aunque a veces eso implique un cierto sacrificio de las capacidades de subir en el ranking, ¿no? Yo creo que eso es una honestidad que yo admiro en Andoni y en otros también. Dices que la innovación es un discurso conservador. Yo creo que ya sí, ya se nos ha convertido en un discurso conservador. De hecho, todo el mundo innova de la misma manera. Yo he ido, bueno, a mí me ha tocado mucho ir a congresos y a cosas y estar con instituciones públicas, aquí y fuera, ¿no? En otros muchos sitios, ¿no? Y cuando te encuentras, vamos a hacerlo fácil, ¿no? Que es a un político hablando de innovación, pone 2 puntos y explica lo que es la innovación, uno dice, ¿dónde he oído yo esto antes? Pues lo he oído aquí y allá y más allá. Es lógico también, o sea, yo lo veo con una cierta conmiseración, porque la capacidad humana de transgredir, de romper, de crear, estamos todo el día hablando de creatividad, pero la creatividad es muy difícil. Yo tengo un amigo pintor que una vez le pregunté, oye, qué bien, ¿no? Qué bien que estás aquí tú todo el día pintando y creando, y qué fantástico, ¿no? Me dijo, Daniel, desengáñate, yo el 90% del tiempo lo que hago es ordenar. Me dedico a ordenar, a mover cosas, a cambiar unos libros de sitio, y mientras tanto vas pensando. Yo soy filósofo y en parte también soy escritor, porque escribo bastante, ¿no? Y te das cuenta de que momentos creativos, realmente creativos a lo largo del día, que se puedan llamar creativos y que tampoco son transgresores, uno no descubre aquí, no escribe la fenomenología del espíritu todos los días, son muy pocos, ¿eh? Y habitualmente uno lee, uno ensaya una cosa y no le sale bien. En fin, hay mucho trabajo de artesanía y de simplemente mover materiales de un sitio para otro, y solo de vez en cuando nos sale algo que nos sorprende, ¿no? Pero yo creo que un concepto un poco más modesto de creatividad deberían tenerlo todas aquellas instituciones y personas que se dedican a la creatividad, ¿no? De hecho, en este contexto hemos escuchado todo el tiempo esto de que este es el año para ser disruptivo, para romper la baraja, que la manera de sobrevivir a esta crisis es, pues eso, ¿no? Siendo disruptivo. ¿Cómo ves esto? Todo el mundo puede ser disruptivo. ¿Qué significa realmente ser disruptivo? A lo mejor es un tema más de, en mi pueblo dicen, o brincas o te encaramas, ¿no? O sea, un momento de adaptación. Sí, bueno, yo creo que es un momento de hacernos grandes preguntas, por un lado. O sea, yo creo que lo positivo de este momento es que es un momento de grandes reflexiones. Yo he escrito hace poco para un libro de Telefónica diciendo que ha sido un año filosófico, barriendo un poco para casa. Sí, porque ha sido un año en el que esas preguntas que nos hacemos los filósofos, tan raras, ¿no? Como, ¿es esto lo verdaderamente real? ¿O lo real era lo anterior? ¿O lo real va a ser? ¿Qué es lo normal? ¿No? Esas preguntas nos las hacemos los filósofos habitualmente, ¿no?
Pues entre esas preguntas es, ¿sí? Toda la sociedad se ha hecho esta pregunta. Cualquier persona se ha preguntado durante el año 2020 si lo verdaderamente deseable era lo anterior o lo verdaderamente deseable y lo real era esto. Si en esto había una dimensión de irrealidad o al revés, de realidad. Es decir, hemos descubierto lo que realmente éramos. Ha sido un año tremendamente filosófico, con lo cual la gastronomía, las instituciones de la cocina no van a escapar de esas preguntas, lógicamente. Ahora bien, repito, yo creo que salir de aquí en términos creativos, entendido un maximalismo creativo, ¿no? Me parece que es que eso no está a nuestro alcance. Somos seres humanos que, oye, lo que tenemos que hacer es pochar cebolla, ¿no? O sea, ¿no? El 90% de lo que hacemos en la cocina, pues no sabes qué hacer, pues pochas unas cebollas, ¿no? Y luego ya sobre eso a lo mejor haces una pequeña... A lo mejor estoy diciendo una barbaridad y ya no me volvéis a invitar a comer a la cocina. Pero... No, al contrario, tienes que seguir cocinando con nosotros este caldo. Y antes de pasar ya, me gustaría abrir una sección de preguntas para ver qué tienen los chicos para compartir con nosotros. Sí que me gustaría un poco por redondear esta conversación que hemos hecho. Has dicho que es un año de preguntas filosóficas, ¿no? Y creo que nuestro gremio sigue padeciendo una de las paradojas más sonrojantes de nuestro tiempo, que tiene que ver con el por qué no lideran más mujeres, o sea, ¿por qué no vemos a mujeres liderando en la misma medida en que vemos a hombres, ¿no? No sé si quisiera ayudarme un poco a cerrar en esta jornada de liderazgo una reflexión en torno al por qué, ¿no? Y qué tendría que ser este gremio conformado por gente joven y capaz como la que tenemos en el auditorio para contribuir con que haya condiciones que favorezcan que ese liderazgo esté mejor repartido, ¿no? Socialmente en un contexto de diversidad. No sé si sabré contestar a esa pregunta con algo relevante yo, pero creo que, y si digo una tontería me la perdonaréis, ¿no? Porque somos amigos y tal, ¿no? Pero yo creo que la alta cocina, o sea, la cocina buena, la cocina que vosotros aprendéis ahí, ha estado muy vinculada a lo brillante, a lo espectacular, a lo excepcional, a lo caro, y estamos en un mundo en el que no nos podemos permitir ciertas cosas. Yo creo que tenemos una especial obligación, lo digo también para mi profesión propia, tenemos una especial obligación de pensar qué mundo depende de lo que yo hago, qué puedo hacer yo con el mundo. Entonces, bueno, podemos hacer establecimientos donde vayan a comer los ricos y se lo pasen bien y les saquemos una pasta. Pues sí, bien, pero a lo mejor tenemos también otras obligaciones, ¿no? A lo mejor tenemos una obligación de, no sé, yo recuerdo en Guipúzcoa lo hicisteis una vez muy bien, un programa que hubo de grandísimos cocineros interviniendo en la dieta de los colegios y de las ikastolas. Es que eso es fundamental, es que quien tiene que aprender a comer son los chavales y chavalas, ¿no? A comer, a cocinar, a autodeterminarse culinariamente. Habláis de liderazgo del gusto. Quien tiene que redescubrir lo que saben las cosas o sea, esto tiene una función social, ¿no? Y eso no se trata solamente de ir a Lesbos como hace Saporea, que de una manera entrañable y grandiosa, ¿no? Que yo admiro, ¿no? No es solamente eso, ¿no? Unos lo harán, irán allá, fantástico, ¿no? Otros se preguntarán, bueno, ¿cómo educamos a la gente? Otros escribirán libros, pero yo creo que no podemos ser un lujo cultural para neutrales. Tenemos que ser filósofos, cocineros, profesores, todos tenemos que preguntarnos en qué tipo de sociedad queremos vivir. Y hay cosas que son intolerables en nuestra sociedad. Hoy, 8 de marzo, estamos reflexionando y reivindicando en relación con una de ellas, pero no es la única, ¿no? Y yo creo que el sentido de la responsabilidad es pensar en de qué manera el mundo depende de cosas que yo hago todos los días y cómo puedo yo reorientarlo un poco, ¿no? Y si hacemos un conjunto de micro revoluciones, a lo mejor esto termina siendo menos insoportable, ¿no? Y menos fuente de sufrimiento para tantas personas, ¿no? En fin, eso, yo creo que hay que darle a todo esto un giro social. Bueno, ahora vamos a pasarle entonces la palabra a Melanie a ver si hay alumnos que nos quieran preguntar algo. Yo no la veo, pero entiendo que
que puede haber preguntas, que hay micrófonos en el auditorio. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, muchísimas gracias, Daniel, Sasha, súper interesante esta visión desde el punto de vista de la filosofía, ¿no? Chicos, ¿alguna pregunta? Hacemos más lento. Muchas gracias. Bueno, déjame que te ponga un ejemplo, porque tenemos en Guipúzcoa un ejemplo magnífico que sintetiza la respuesta que yo te daría a esa pregunta. Mi respuesta sería: creo muy poco en los liderazgos individuales y creo más en los liderazgos de equipos y en los ecosistemas en los que se favorece determinadas transformaciones. Hablaba de Guipúzcoa porque la gastronomía en Guipúzcoa es una experiencia histórica reciente, es una experiencia digamos, de un sistema de innovación abierto, ¿no? Que seguramente habéis estudiado mejor que yo, ¿no? Y conocéis lo que han sido los cocineros en Guipúzcoa. Un Arzac en un momento determinado liderando probablemente de una manera más destacada que otros ese proceso, pero enseguida generando comunidades de aprendizaje, ¿no? Comunidades de aprendizaje que se fragmentaban también en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que se iban diseminando, se iban extendiendo, ¿no? Y hoy la influencia de la cocina vasca, que como decía Berasategui, no existe, la cocina vasca no existe, la que existe es cocina guipuzcoana, eso lo decía antes, yo creo que ahora ya no es tanto verdad. Es una experiencia de generación de equipos, de códigos abiertos, que a la larga yo creo que es mucho más transformador que un sistema de gurús que sorprenden y adoctrinan al pueblo ahí abajo. Bueno, igual si no hay ninguna otra pregunta, nada más que agradecerte y como último detalle, ¿por qué para ti sí que es importante la comida, ¿no? Viendo que toda la doctrina filosófica rechazaba este ámbito como fuente de conocimiento. Pues mira, tengo que reconocer aquí una cosa, ¿no? Que no lo era y que pasó a serlo en un momento determinado. Y que en esa, como tantas cosas de nuestra vida, ¿no? que cambian, personas que conocemos, giros que damos en la propia biografía, para mí era un tema que no tenía ningún interés. Yo me dedicaba a pensar la libertad, a pensar los sistemas políticos, nunca había reparado en eso, y una casualidad hizo que yo conociera a Andoni y que Andoni le escuché, me pareció provocador lo que decía, interesante, luego nos quedamos un rato charlando, luego quedamos otro día para comer y para hablar. Yo entonces vivía en Francia, pasaba mucho por delante de su restaurante y quedábamos y empezamos a hablar y yo descubrí, gracias a Andoni y a Duriz, un tema. Si yo no lo hubiera conocido, seguramente seguiría pensando que esto era un tema sin interés, ¿no? Como otros que seguramente son muy interesantes, sobre los que nadie me ha llamado la atención, ¿no? Pues Pero ojalá es una experiencia muy personal. Ojalá con esta conversación de hoy pase también a la inversa, que igual quienes nos están escuchando pues vean que las fronteras quizás del discurso de lo gastronómico son mucho más amplias de lo que nos imaginamos y lo importante que es sumergirnos en aguas filosóficas, sociológicas, porque bueno, se trata de un fenómeno realmente complejo, dinámico y multiplicador. Así que bueno, por mi parte darte las gracias, Daniel. Hasta la próxima comida, a ver si no nos tardamos 5 años para la próxima. Espero que no, Sasa, encarguémonos de que no pase tanto tiempo. Ojalá, y te dejo ahora con José Mari. No, solamente agradecerle a Daniel que nos haya regalado tantas reflexiones interesantes para arrancar esta semana. Un placer siempre, ¿no? La verdad que qué facilidad tienes a veces para expresar lo difícil. Daniel, es que ricasco. Gracias. Es que ricasco, José Mari. Hasta Gracias. cuando queráis. Hasta la próxima. Agur.